Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la cápsula de medicina de Rompimiento TV. En esta ocasión vamos a tratar de abordar un tema que ya le hemos venido semblanteando en las pláticas anteriores. Básicamente es hablar sobre el factor más importante que tiene que ver en la salud del ser humano. Y bueno, pues es entendible que si lo hacemos 3 veces al día, a veces más, a veces 5 veces al día, todos los días, pues la alimentación termina siendo un factor muy importante y obviamente transmite todas las complicaciones y beneficios del tipo de alimentación que uno finalmente acostumbra en el día a día. Entonces, lo que voy a tratar de comentar ahorita es tratar de definir cuál sería un patrón correcto de alimentación, un perfil de alimentos que tendríamos que consumir diariamente para tener un buen efecto sobre la composición de nuestro cuerpo y sobre los padecimientos que pudiéramos o no prevenir o tener. En este caso, hay ciertos grupos de alimento que es importante irlos como subrayando. Los grupos de alimentos, es bueno que tengamos una idea de cuáles son, qué alimentos son los que están incluidos en esos grupos y al final del día, cuáles son los que podemos tomar de forma libre, en mayor cantidad, y cuáles son los que tenemos que tener un poco más limitados. En este caso, hablaremos, por ejemplo, de los alimentos ricos en proteína, que bueno, eso es más o menos entendible, ¿verdad? Tenemos lo que es el pescado, el atún, el salmón, los mariscos, el huevo, el pollo, la carne roja, en sus diferentes variedades. Estos alimentos es ideal que los consumamos en los 3 alimentos, desayuno, comida y cena. ¿Por qué? Pues porque ese alimento es el que nos va a permitir mantener una masa muscular adecuada y la masa muscular es la que nos permite movernos con facilidad durante nuestra actividad cotidiana. Entonces el alimento rico en proteína es muy importante que lo consumamos todos los días. Después tendríamos a lo mejor el grupo de verduras y vegetales. Bueno, estos idealmente es que acompañen al alimento rico en proteína. Las verduras, pues los guisados que habitualmente se utilizan, pues es ideal que vayan complementándose tanto la proteína como las verduras. Los vegetales es importante que los usemos sobre todo en las ensaladas. Lo ideal es que por lo menos tengamos una ensalada al día, que a veces no estamos tan acostumbrados a usarlas, pero honestamente a veces tampoco es tan difícil consumirlas. Sobre todo si la ensalada está preparada con diferentes alimentos que le dan un sabor un poco más agradable y es más fácil que uno los consuma. Es muy diferente comer lechuga sola a tener una ensalada que lleve aguacate, queso, granos enteros, aderezo, y a veces hasta el mismo alimento rico en proteína puede ir ahí, una ensalada con camarones, por ejemplo. Entonces ya es más fácil que uno la consuma. Lo ideal es que esa ensalada sea por lo menos una vez al día. Si es más veces mejor, pero bueno, por lo menos una vez al día y como primer alimento antes de tomar cualquier otro alimento en la comida fuerte. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos comentado, la fibra cubre el duodeno y evita que se absorba azúcar y calorías. Entonces vale la pena que eso lo tomemos en cuenta. Después tendremos lo que son las frutas. La fruta no tenemos ningún problema, podemos comer realmente cualquiera de ellas y lo ideal es que sea fruta de temporada para que sea de mejor calidad y de alguna manera estaremos hablando entre 250 a 300 gramos que pudieran consumirse en cada colación. La idea de las colaciones es que al final del día lleguemos con menos apetito al siguiente alimento y eso nos permita seleccionar mejor lo que vamos a comer. Entonces las frutas pueden ir acompañadas de algún lácteo o de granos enteros, pero bueno, lo podemos consumir en las colaciones. Puede consumirse en el desayuno o en la comida o en la cena, no hay problema, pero sí lo ideal es que sí consumamos por lo menos 2 veces al día algún tipo de fruta. Además de estos vendrían ya los lácteos. Los lácteos, pues ya sabemos, pues la leche, quesos frescos sobre todo, ¿no? Panela, Oaxaca, canasto, asadero, de rancho. Ese tipo de quesos que son frescos tienen una cantidad de grasa poliinsaturada mayor y la grasa poliinsaturada siempre nos va a dar energía en el día a día para que la proteína se utilice fundamentalmente para lo que es formar masa muscular. Entonces las grasas poliinsaturadas pues están formadas por los lácteos que acabamos de comentar, puede ser yogur, puede ser queso cottage que puede acompañar a la fruta. Y los granos enteros. Los granos enteros es muy importante que los consumamos no en gran cantidad porque son benéficos pero tienen muchas calorías. Entonces, por ejemplo, cacahuate,
almendra, piñón, nuez, avellanas, nuez de la India. Son granos que podemos utilizar en la ensalada o acompañando a la fruta junto con el lácteo. Entonces, es aconsejable que si tomemos por lo menos 4 cucharadas soperas con las que comemos la sopa, no con las que hacemos la sopa, para que al final de cuentas no sea una cantidad tan abundante. Con 40 gramos es suficiente. Los grupos que realmente tenemos que tener limitados serían, por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas, ahí es un grupo que sí es importante que tengamos bien claro cuáles son nuestros alimentos. Por ejemplo, hablamos de la pasta, el arroz, los frijoles, las papas, los chícharos, habas, lentejas, cereal, la avena. Todos esos alimentos son muy semejantes al pan, a la tortilla, son carbohidratos complejos. Esto quiere decir moléculas grandes de azúcares que requieren de mucha insulina para poder metabolizarse. Entonces, los alimentos tienen que ser limitados. Las leguminosas, el consejo es que los consumamos únicamente al mediodía, como tercer tiempo de la comida, y de preferencia, si consumimos leguminosas, no consumiremos pan ni tortilla. El pan y la tortilla, lo ideal es que consumamos una ración de ellos, puede ser una tortilla, o medio bolillo, o un pan de caja en cada comida, para que al final de cuentas no tengamos un consumo tan alto de estos carbohidratos que acabo de comentar. Recuerden que si hay mucha insulina circulando, la grasa visceral se va a ir acumulando porque el hígado va a guardar grasa, no va a romper grasa. Por eso es importante que los alimentos estén limitados. El otro punto es a lo mejor muy importante, porque esto que estoy comentando ahorita son las guías del patrón de alimentación del día a día, para que tengamos un patrón de alimentación que tengamos que tener la mayor parte del tiempo. Y nosotros consumiríamos en total como 35 comidas a la semana. Entonces, de esas 35 comidas a la semana podemos tener 2 comidas libres, totalmente libres, ad libitum, ¿verdad? Porque también tiene que haber lugar para los antojos, ¿no? Entonces, podemos dejar 2 comidas libres a la semana, que haya 2 días entre cada comida libre, y al final de cuentas, esa es libre completamente para que uno pueda consumir lo que se le antoje y desea, sin que eso repercuta desde el punto de vista metabólico. Eso nos puede ayudar a mantener un peso, no habrá tanta variación en el peso, y lo más probable es que logremos tener una buena masa muscular, poca grasa visceral y un líquido suficiente para todo el metabolismo del organismo. Entonces, este es el patrón correcto de alimentación, un patrón estándar que deberíamos de tener la mayor parte de los mexicanos. Entonces, estamos probablemente en la siguiente plática, sí hablaremos ya de lo que sería cómo tendríamos qué tipo de alimentos tenemos que comprar, cómo debemos de comprarlos, cuáles son los ideales para tener una despensa ideal. Por lo pronto, pues aquí los dejo. Gracias por su atención y nos veremos la próxima semana.